estamos con este estadístico finiquitando lo que es la parte de diseño estadístico por este año. En teoría esto es lo último que se desarrolla porque es lo más largo y lo más complejo. Y también es importante e imprescindible desarrollarlo para poder posteriormente entender lo que realizamos con el software eh, SPSS, que comúnmente es el que se emplea. También se puede utilizar el Recommander u otro tipo de software para análisis de datos, tanto estadístico como psicométrico. Dentro de lo que es psicometría aplicada 1, tenemos el último estadístico, que es análisis de varianza, también conocido como ANAVA y también conocido como ANOVA, ¿sí? Indistintamente esas denominaciones. Y mencionarle además de que este estadístico se emplea en investigaciones analíticas comparativas, ¿sí? En investigaciones también del tipo ex post facto, también en estudios comparativos de tipo cuasi experimental y también en investigación instrumental, en psicometría. La particularidad del análisis de varianza, ¿cuál es? Su particularidad es que eh, compara a partir de tres grupos. Es decir, nosotros con el estadístico T de Student habíamos podido realizar con la prueba T de Student, ¿sí? Habíamos podido comparar hasta dos grupos independientes. Con el análisis de varianza, ANAVA, o también conocido como ANOVA, podemos comparar a partir de tres grupos que son independientes. Este análisis de varianza de un factor, más específicamente como para que entendamos. O sea, un factor, estamos comparando un factor, estamos comparando un constructo en- entre tres grupos en adelante, cuatro grupos, cinco grupos, etcétera. Básicamente acá vamos a tener tres grupos para comparar, en este caso, en este ejemplo. Y a ver un poco algo más que me estoy olvidando, que es importante que sepan, y es lo referente a que el análisis de varianza ANOVA, como van a ver más adelante, sí determina o sí detecta si hay diferencias entre los grupos comparados, eh, un grupo versus los otros dos, o em, diferencia entre los tres grupos que estamos comparando. Y se utiliza en psicometría específicamente en el análisis de los baremos. Es decir, como comparo tres grupos, puedo tener así, por ejemplo, grupo uno, ¿sí? Puedo tener, por ejemplo, grupo 2, así. Puedo tener grupo 3, ¿sí? Entonces lo que hace es comparar, ¿sí? Estos grupos entre ellos. Esto para que sepamos nomás lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y determina si hay diferencia o no. Entonces, si hay diferencias, em, se hacen baremos diferenciados. Es decir, por ejemplo, no hubo diferencia entre el grupo 1 y el grupo 2. Ponerle que no hubo diferencia. Voy a poner acá es igual para que la gente entienda, ¿sí? Pero sí hubo diferencia del grupo 1 y 2. Por ejemplo, voy a poner no es igual, ¿sí? Hubo diferencia entre estos dos grupos. ¿Con qué? Hubo diferencia, por ejemplo, con el grupo 3. Con el grupo 3, ¿sí? Entonces se hace un baremo para el grupo 1 y 2 y un baremo diferente para el grupo 3. Entonces tenemos dos baremos, uno que incluye la muestra del grupo 1 y 2 y otro que incluye la muestra del grupo 3. Para eso se utiliza en psicometría, para los baremos, el ANOVA, el análisis de varianza. Entonces, bueno, eso, mencionarle eso, que le decía que consideraba que era importante. Había algo más. Creo que ya está el, lo relevante. Y bueno, ANOVA vamos a hacerlo hasta un punto, hasta determinar si hay diferencia o no. Posterior a eso vamos a utilizar una prueba que es
un bastón, un apoyo del análisis de varianza que se llama diferencia significativamente honesta de Tukey, que lo que hace es determinar entre cuáles grupos hubo la diferencia. ANOVA tiene la particularidad que yo siempre menciono con esta denominación, que es un gigante con pies de barro, ¿verdad? Sabe determinar o determinar con el ANOVA si hay diferencias entre los grupos comparados, pero no te proporciona saber entre cuáles grupos hubo la diferencia. Ese es el problema. Y ahí tiene que apoyarse en Tukey, en la diferencia significativamente honesta de Tukey. Van a verlo abreviado como DSH Tukey. Y significa DSH Tukey, significa diferencia significativamente honesta, ¿verdad? Y bueno, y Tukey sí te brinda entre cuáles grupos se obtuvo la diferencia. Para eso sirve el apoyo de Tukey en el empleo de la ANOVA. Y ANOVA se representa comúnmente, van a encontrar en la tabla, ¿verdad? Con la F. F es la que representa, así como la T estuvo en la T minúscula, bueno, y con la correlación de Pearson con la R, ANOVA está representado por la F mayúscula, ¿sí? Esto para que sepamos también. Vamos a utilizar una tabla de Tukey y vamos a utilizar una tabla de rango student, que no es la tabla de T-Student, sino de rango student, que se utiliza para la prueba de Tukey. Bien, aclarado todo esto, creo que podemos arrancar, ¿verdad? Eh, con las explicaciones de base. Y a ver un poco, ¿qué más? Ya está, acá tenemos el caso 1. Entonces, por favor, si pueden atender esta parte. Acá está el planteamiento. Y el planteamiento es muy interesante, ¿verdad? De hecho que muchas veces hice este tipo de investigaciones como la que estoy citando acá. Y, y mis alumnos aprendieron a usar también los estadísticos en psicometría, que para su tesis ellos mismos hicieron sus análisis de datos con el software SPSS o con el R Commander. Conmigo más bien aprenden el SPSS, y con otro profesor a quien aprecio mucho también aprende el R Commander, ¿verdad? Bien, el, el caso es así. El profesor licenciado Carlos Riego, con un grupo de estudiantes de la carrera de psicología de la Universidad Americana, por favor no se pichen, realizó una investigación científica con enfoque cuantitativo, ¿sí? Con enfoque cuantitativo, ojo, de diseño no experimental, pero con alcance analítico comparativo, ¿m? En funcionarios del Hospital Central del Instituto de Previsión Social, o sea, específicamente con funcionarios del Hospital Central fue el estudio. Eh, ¿Qué es lo que se pretende hacer, verdad? Y si ven ahí, eh, pretende esta persona publicar, este profesional, los hallazgos en la revista científica Memorias. Así se denomina la revista científica del Instituto de Investigación Científica, en Ciencia de la Salud, ¿verdad? Instituto de Investigación en Ciencia de la Salud, conocido como, con sus siglas, ¿verdad? Como IICS, que pertenece a la Universidad Nacional de Asunción. Entonces, dichos hallazgos se basan en determinar la existencia o no de diferencias estadísticamente significativas en la comparación de los niveles de Burnout en tres grupos de participantes discriminados según el rol que desempeñan en el IPS. Es decir, lo que vamos a hacer es dividir la muestra a partir de una población, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es dividir la muestra en tres grandes grupos, ¿sí? Según el rol que desempeñan en el Instituto de Previsión Social. Y se va a tomar este muestreo en el Hospital Central, no en las clínicas periféricas ni en un hospital también de cabecera del interior, sino en el Hospital Central. Y ahí se van a comparar tres grupos. Se van a discriminar los grupos, discriminar no en el sentido peyorativo, discriminar en una denominación que se emplea en estadística y también se emplea en metodología de la investigación científica para poder tener criterios de separar los grupos.
Entonces sigue diciendo en el párrafo siguiente lo siguiente, para la redundancia, para determinar la existencia de diferencias entre los grupos comparados se empleó las puntuaciones. O sea que para determinar si hay diferencia entre los grupos comparados, ¿qué se va a emplear? Se va a emplear los puntajes totales de un test, de un cuestionario que se denomina para la evaluación del síndrome de quemarse por el trabajo. También es conocido con sus siglas CESQT. Entonces los puntajes totales de este instrumento se van a utilizar para determinar si existen diferencias entre los grupos que vamos a comparar. Y este instrumento es autoadministrado, o sea, ellos se autoadministran este instrumento. Y bueno, vamos bien. Ahora vamos a bajar un poco más para poder seguir entendiendo lo que estamos haciendo. Entonces, los tres grupos, si ustedes observan, los tres grupos se conforman de la siguiente manera. Hay tres grupos. Si ustedes ven ahí, tres grupos. ¿Sí? ¿Cómo se conformaron? ¿Cómo se discriminó esto? Entonces, a partir de acá, lo que hacemos es ver cuáles son los grupos. Tenemos el primer grupo, conformado por el personal de blanco. ¿Quiénes integran este grupo? Uno, si observan, médicos, licenciados en enfermería, licenciados en psicología, licenciados en nutrición, licenciados en trabajo social. Segundo grupo, personal administrativo. Acá integran en este grupo licenciados en administración de empresas, contabilidad, auditoría, abogados y economistas. Y el último grupo, que es el personal operativo del hospital, está conformado por quienes, por choferes, guardias, camilleros y gente de mantenimiento. Entonces tenemos ahí los tres grupos, personal de blanco, personal administrativo y personal operativo del Hospital Central de IPS, perdón, la S de más. Bueno, Hospital de IPS, ese es el centro en el cual se hizo la investigación. Ahora lo que tenemos que analizar que es relevante es la hipótesis de investigación. Entonces, ¿qué plantea la hipótesis de investigación? Plantea obviamente una diferencia. Probablemente sí existen diferencias estadísticamente significativas entre los personales de blanco, administrativo y operativo respecto al estrés laboral crónico percibido. Eh, entonces intenta determinar la diferencia estadísticamente significativa. ¿Y qué plantea la hipótesis nula? La hipótesis nula plantea que los personales de blanco, administrativo y operativo, que son los tres grupos que estamos comparando, no difieren significativamente respecto al burno percibido. Por último, el nivel de significancia con el cual se va a trabajar en este estudio, en este caso en realidad es un nivel de significación empleado igual o menor a 0,05 o si no también denominado punto 0,5. Que fue mi punto. Ahí está. Ahí está mejor. Ese es el nivel de significancia con el cual se trabajó en este estudio. Ya tenemos todo armado. Ahora a laburar. ¿Y por qué es importante que hagamos esto? ¿Por qué le hago así a mis alumnos? Porque necesito que sepan de dónde salen los resultados. Para mí es importante que sepan, que tengan el origen de dónde nace todo esto. Entonces primero le hago hacer a mano, con calculadora, manuscrito, y después le hago utilizar el software. El software ya lo utilizan cuando eh, ya entienden de dónde salen los resultados. Entonces ya les es más fácil, porque si no van a tener resultados y no van a saber ni de dónde sale.
Y bueno, comenzamos con el paso uno, ¿verdad? El paso uno que está acá nos plantea la suma de cuadrados entre los grupos, porque así sale en el software SPSS, suma de cuadrados entre los grupos. Y para entender qué es la suma de cuadrados entre los grupos, acá tenemos el grupo uno, el grupo 2, grupo uno personal administrativo, grupo 2, perdón, grupo uno personal de blanco, grupo 2 personal administrativo y grupo 3 personal operativo. Perfecto. Y lo que tenemos acá seguidamente es lo siguiente. Este 130 que está acá, ¿sí? 125, 130 nuevamente, 120 y 122 son los valores en el cuestionario de síndrome de Burnout. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, 130 es persona 1, funcionario de blanco 1. 125 es el valor de la segunda persona. 130 es el valor de una tercera persona. 120 de una cuarta persona y 122 el de una quinta persona. Sí, en el cuestionario CSQT. Entonces, tenemos 5 personas acá que integran este grupo personal blanco y estas 5 personas tienen ahí sus 5 valores en el test. Lo que se hace es este 130 que observas ahí, este 130 lo que hace es elevar al cuadrado. Es decir, no es 130 por 2, es 130 por 130. Y al ser 130 por 130, queda 16.900. 125 elevado al cuadrado te da 15.625. 130 ya habíamos hecho anteriormente. 120 elevado al cuadrado te da 14.400. Y 122 elevado al cuadrado te da 14.884. Entonces, si analizas todo esto, te vas a dar cuenta que el primer paso, como el título lo menciona, ¿sí? ¿Qué menciona el título? Suma de cuadrados entre los grupos. ¿Cuadrado por qué? Porque elevamos al cuadrado los valores de las personas en cada grupo. ¿Y qué es lo que hacemos? Sumamos este 16.900 que está elevado al cuadrado de 130, este 15.625 que está elevado de 125, este 16.900 nuevamente que está elevado de esta persona que obtuvo 130, más 14.400 que está elevado de 120 y 14.884 que está elevado a 122. Esta suma, se suman todos los cuadrados, todos los valores elevados al cuadrado y nos da este valor que ustedes tienen ahí, 78.709. Ese es el valor elevado al cuadrado. En realidad es la suma de los cuadrados del grupo 1 que es personal de blanco. El mismísimo caso se hace para lo que es el personal administrativo. En el grupo 2, la misma cosa. Esos valores, acá también tenemos 5, si se dan cuenta, 120, 115, 115, 110, 112 y nuevamente 115, no 112, sí, 115, 110, 112. Estos valores que se hacen se eleva al cuadrado y se colocan ahí. Entonces, nuevamente y posteriormente, el mismo procedimiento que hicimos con el grupo 1, hacemos con el grupo 2. 120 elevado al cuadrado da 14.400, 115 elevado al cuadrado da 13.225, 115 elevado al cuadrado da este valor y así sucesivamente para posteriormente sumar todos los valores elevados al cuadrado del grupo 2, que es el personal administrativo, nos da 65.494 y así también se hace con el grupo 3 personal operativo, perdón. Entonces ya tenemos ahí en estos, en este paso 1, ya tenemos lo que estábamos buscando, que es la suma de cuadrados del grupo de personal de blanco que está acá,
grupo 1, ¿sí? Personal de blanco. La suma de cuadrados del grupo 2, personal administrativo, y la suma de cuadrados del grupo 3, personal operativo. ¿Por qué se eleva al cuadrado? Porque el análisis de varianza trabaja con varianza, con Z, ¿verdad? Otros autores colocan con el nombre variancia, es lo mismo. Y como trabaja con varianza, entonces hay que elevar al cuadrado los valores para poder analizar la varianza. No se puede trabajar con los valores crudos en sí, porque la varianza son los desvíos a partir del promedio y esos desvíos son elevados al cuadrado, entonces se trabaja con estos valores de los sujetos elevados al cuadrado. Por eso se trabaja con los valores elevados al cuadrado, con la suma de cuadrado. Esa es la explicación, ¿verdad? Y también si se dan cuenta acá abajo, eh, no solamente está explicado lo que es la suma de los puntajes crudos en cada grupo, ¿sí? Sino también está, si se dan cuenta, la suma de los valores elevados al cuadrado en cada grupo. Quiero que se fijen ahí. Están colores verdes, ¿sí? Y por último está un dato ahí relevante que es el promedio en cada grupo. El promedio, pero ¿el promedio de qué? De los puntajes crudos, no los elevados al cuadrado. Se sumó 130 más 125 más 130 más 120 más 122 dividido, ¿cuánto? Dividido 5 porque hay 5 personas acá. La suma de este personal es blanco, 130 más 125 más 130 más 120 más 122 dio 627. 627 dividido 5 nos da 125,4. Asimismo se hizo con la media del grupo 2 personal administrativo y así se hizo con la media del grupo 3 personal operativo. De la misma manera se hizo. Se sumaron todos los valores crudos obtenidos del total del instrumento. Se dividió con 5 porque tenemos 5 participantes para cada grupo. Está emparejado, está nivelado. Y así tenemos ya la suma de cuadrado entre los grupos. Ahora hay que ver un poquitito cómo se obtuvo este promedio, ¿verdad? Para que nos demos cuenta cómo se obtuvo ese promedio, podemos bajar un poquitito, ¿verdad? Para entender un poco lo que estamos haciendo acá. Entonces, vemos lo siguiente, ¿verdad? Que es así, que la N mayúscula es el total de participantes que ustedes observan ahí, que es 15. Porque hay 5 participantes para cada grupo. Para el grupo 1, 5, para el grupo 2, 5, para el grupo 3, 5. Sumas todo, entonces una N minúscula significa muestra 1. N minúscula 2 muestra 2. N minúscula 3 muestra 3. Tenemos 3 pequeñas muestras, 5 participantes pertenecientes a cada muestra y tenemos la muestra de personal en blanco, administrativo y operativo. Súper fácil de entender. ¿Sí? Ahora sigamos avanzando. El paso 2 es encontrar la media de cada muestra. Tenemos 3 muestras, ¿sí? Y la media de cada muestra. Entonces, ustedes ya saben que cómo se obtiene la media no es ningún secreto. ¿De dónde proviene este 627 dividido 5? ¿Por qué dividido 5? Porque son 5 participantes en cada grupo. 5 para el grupo 1 personal blanco, si se dan cuenta 5 para el grupo 2 personal administrativo, ¿ok? Y 5 participantes pertenecientes al grupo 3 personal operativo. Entonces, si seguimos con esto, se dan cuenta de lo siguiente, que nosotros debemos saber de dónde viene este 627. Y si ustedes ven acá dice la suma de x1, es decir, la suma de los puntajes del grupo 1, todos los totales que habíamos obtenido.
este archivo está dentro de lo que es el aula virtual. Entonces pueden descargar y fijarse. No obstante, voy a tratar de hacer lo más gráfico posible esto. Y voy a mostrarle de dónde viene este 627, de dónde viene este 572, que es la suma de los puntajes del grupo 2. No, no son los elevados al cuadrado, no son los elevados al cuadrado, no son. Y la suma de los puntajes del grupo 3 es 485. 627, la suma de los puntajes del grupo 1, ¿sí? Ok. 572, la suma de los puntajes del grupo 2. Y 485, la suma de los puntajes del grupo 3. Entonces, subiendo y analizando esto, veo que acá tenemos la suma de la suma de todos estos puntajes. Es acá, suma de X, ¿verdad? 627. Ahí se dan cuenta, ¿sí? 572 es la suma de todos estos puntajes de X2, que está acá. Y la suma de X3 de todos los puntajes del grupo 3, personal operativo, ¿sí? Está acá. 485, 485, 485. Suma de X. No de X elevado al cuadrado, sino de X. X3 abajo. X3 abajo del grupo 3, personal operativo. Bien, aclarado eso, bajamos y vemos que hay que encontrar la suma total de cuadrados. Esto sería el, el paso 3, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacemos? Tenemos nosotros lo siguiente. Tenemos nosotros la suma total de cuadrados. ¿Se recuerdan que teníamos los valores elevados al cuadrado en cada grupo? Em, Cada valor elevábamos al cuadrado. ¿Se recuerdan? Bueno, y ese valor elevado al cuadrado que es en cada grupo, acá tenemos 78.709. Se suma al del grupo 2, que es 65.494. Y se suma al del grupo 3, que es 47.425. ¿Sí? Entonces, estos tres es la sumatoria de todos los valores elevados al cuadrado. Fíjense en la fórmula, ¿sí? Y le dice, sumatoria, le dice ahí, ¿verdad? ¿De qué? De los valores elevados al cuadrado. Y después le dice total. La fórmula ya le está diciendo todo lo que tienen que hacer. Entonces, para que podamos entender mejor todavía de dónde sale este 78.709, 65.494 y 47.425, lo que voy a hacer es subir nuevamente por ustedes, todo sea por ustedes, ¿verdad? Subo nuevamente y van a encontrar lo siguiente. Van a encontrar acá, suma de cuadrados, ¿sí? ¿De qué? Del grupo 1, ¿verdad? Personal de blanco, ¿cierto? Sumo todo esto y acá me sale 78.709. Y acá tienen más gráficamente explicado. Suma de cuadrados del grupo 1, 78.709. Del personal administrativo, dice los puntajes elevados al cuadrado. X elevado al cuadrado es los valores elevados al cuadrado del grupo. Sumamos todo esto que está acá, ¿sí? Y nos da una sumatoria total del grupo 2, que es 65.494, que está nuevamente explicado acá, que es la sumatoria de cuadrados del grupo 2. Y la sumatoria de cuadrados del grupo 3 es 47.425, que son los valores que yo ya había citado, que están acá abajo, que nos pide la fórmula, ¿cierto? Y al sumar todo eso, porque al sumar todo eso, lo que tenemos es, si se dan cuenta acá, al sumar todo esto, tenemos nosotros este resultado. 191.628. ¿Qué es otro punto que nos pide acá? Nos pide lo siguiente. Si se dan cuenta acá la fórmula es diferente. Te dice la sumatoria, fíjense que no te pide de los puntajes elevados al cuadrado. La sumatoria de qué? De los puntajes totales, te dice, ¿verdad?
Y eso hay que elevar al cuadrado. Es decir, la sumatoria de los puntajes de x que ya habíamos hecho, ¿verdad? 627, que es la sumatoria del grupo 1. Y para obtener la media, pues se divide esto con 5. 572, que es el grupo 2, la sumatoria de x. Y 485, que es la sumatoria de todos los puntajes del grupo 3, que es personal operativo. Y si se dan cuenta, acá abajo le dice n mayúscula, no le pone n minúscula. N mayúscula total le dice. Significa que es todos los participantes de todos los grupos incluidos. 5 más 5 más 5, porque 5 integrantes en cada grupo, tenemos 15 personas. Por tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y lo que vamos a hacer es sumar 627 más 572 más 485, 485, y todo eso nos da, un segundito voy a poner más fino mi, todo eso nos da este valor. La sumatoria de todo esto, permiso, la sumatoria de 627 más 572 más 485 nos da este valor, que es 1684. Y 1684, no olviden que tenemos que hacer qué cosa. Elevar al cuadrado, dice la fórmula. Fíjense en la fórmula. Elevar al cuadrado, ¿cierto? Elevar al cuadrado, ¿sí? Y 15 ya saben de dónde sale. Eso ya les mostré. Bueno, después ya es sencillamente aplicación de fórmula. Sí, esto se eleva al cuadrado, obviamente. Y el valor que sale es 2.835.856, que se divide con 15 después, ¿sí? Y bueno, entonces el valor acá, si se analizan, ¿verdad? Em, Dividido 15 sale el resultado acá. 189.057,07, ¿verdad? Y al restar de 191.628, el resultado final que se obtiene es este. Que la suma total de cuadrados, su resultado final es 2.570,93. Pasamos al paso 4, porque esto es muy largo y quiero enseñar la parte metodológica después, ¿verdad? En el paso 4, el paso 4 nos pide encontrar la suma de cuadrado entre los grupos. La suma de cuadrado, pero entre los grupos, nos está pidiendo. Son cuestiones técnicas de estadística que en este caso hay que saber hacer y hay que entender nomás, porque al final de cuentas, yo le explico, yo no quiero que usted sea matemático estadístico, le aclaro bien. Yo quiero que ustedes sean psicólogos y que manejen psicometría, punto. Que manejen diseño estadístico y diseños metodológicos, psicométricos, experimentales, analíticos avanzados. Para eso tienen que manejar esto, punto. Nada más. No quiero matemático estadístico. Lastimosamente hay que saber hacer esto para poder llegar a un resultado eh, confiable y a partir de ahí hacer deducciones válidas. Eso es lo que quiero. Fíjense técnicamente lo que le estoy explicando, ¿verdad? Entonces, al tener resultados precisos, porque los procedimientos los hicimos como correspondía, podemos inferir también en forma correcta, y eso va a validar también nuestras conclusiones y nuestra respuesta a las hipótesis, ¿verdad? Por tanto, esto no le voy a explicar así a profundidad esto porque no tiene sentido. Sepan hacerlo y sí tienen que la parte final con el resultado ya eh, comparar con la tabla, eso sí tienen que saber hacer, tienen que saber interpretar eh, el resultado, inferir, eh, responder a la hipótesis y concluir, obviamente. Eso sí es fundamental. Bueno, acá estamos en la parte de encontrar la suma de cuadrados entre los grupos. Y si se dan cuenta, esta fórmula es bastante interesante, ¿verdad? Acá nos está pidiendo, si se dan cuenta, ¿qué cosa? Nos está pidiendo la sumatoria de qué? De los puntajes de cada grupo elevado al cuadrado, dividido la cantidad de participantes en cada grupo. Qué interesante, ¿verdad? Por eso está ahí 627, que es la sumatoria de todos los puntajes del grupo 1, ¿sí?
¿Y qué nos da? Elevado al cuadrado. ¿Y qué cosa? N minúscula. N minúscula es dividido 5. Por eso está de vuelta la sumatoria. Se llama sumatoria de todos los puntajes elevado al cuadrado dividido la cantidad de la muestra. Por eso está ahí nuevamente 572, que es la sumatoria de todos los puntajes de ¿qué? Del grupo 2, personal administrativo. Elevado al cuadrado te da dividido 5 porque hay 5 participantes en esa muestra. Y de vuelta nos dice que al final, fíjate, por eso está acá la fórmula sumar más sumar, ¿sí? Sumar todos los puntajes del grupo 3, que es personal ya operativo, 485, esto tenemos que elevar al cuadrado y dividir después con 5. Por eso si yo divido acá, si divido acá por el signo, ya dividí por el signo, ¿sí? Porque acá la fórmula está dividida acá por la resta en realidad, por la operación en realidad, más que por el signo. Por la operación, por la resta. Entonces eso va hasta el final, ¿ok? Entonces lo que hago es lo siguiente. ¿Qué hago? Este 627 elevado al cuadrado, ¿cuánto me da? 393.126. Este 627 elevado al cuadrado me da esto. Y este 572 elevado al cuadrado me da esto. 327.184. Y este 485 elevado al cuadrado me da este valor, que es 235.225. Pero eso se tiene que dividir con 5 otra vez, como dice acá la fórmula. Cantidad de participantes de cada muestra. Y ahí recién tenemos nosotros este resultado. Voy a borrar para no confundir. Ahí recién tenemos este resultado. ¿Sí? De esa primera fórmula que estaba acá. ¿Se recuerdan? ¿Sí? Dividido 5. Pero siempre está acá la resta para separar la operación. Y para separar la operación, lo que hacemos es lo siguiente. Fíjense que la fórmula acá nos pide lo siguiente. Voy a poner en azul. Sumatoria de los puntajes totales. Y eso tenemos que elevar al cuadrado. ¿Se recuerdan que la sumatoria de cada grupo era así? 627 era la sumatoria de los puntajes crudos totales del instrumento en el grupo 1. ¿Sí? 572 era la sumatoria total de los 5 participantes en el grupo 2. Y 485 era la sumatoria total en el instrumento, ¿verdad? Y de los 5 participantes en el grupo 3. Sumamos todo eso. Que todo esto que está acá, que ustedes ven ahí, voy a poner así una llave, ¿verdad? Que todo esto nosotros sumamos 627 más 572 más 485, tenemos ahí el resultado 1684. Todavía falta elevar al cuadrado, aclaremos. Todavía falta elevar al cuadrado. Porque ese valor, 1684, elevado al cuadrado, ¿sí? Pasa a ser 2 millones, ¿sí? 835.856. Y si se dan cuenta, acá nos está pidiendo una n mayúscula total, te dice. Por eso es dividido 15, porque está la n mayúscula, es decir, incluye todos los participantes de todos los grupos, que en total son 15, porque había 5 en cada grupo. Y bueno, y al dividir ese 2.835.856 dividido 15 nos sale este valor, que es 189.057,07, que hay que restar de qué, que había que restar de esta suma que está acá, de esta suma que está acá, que es la sumatoria en cada grupo. ¿Entendés? Ese es el tema.
Acá está la resta. No, esta resta voy a poner en. Esta resta voy a poner en rojo porque acá divide. Se divide acá la operación. ¿Sí? Entonces sumemos nosotros 78.625,8 más, fíjense, 65.436,8 más 47.045 y nos sale como resultado esto. Voy a borrar y voy a bajar un poco más esto. Nos sale como resultado esto lo siguiente. Nos sale la sumatoria de todo esto. Voy a poner en verde, primeramente porque estaba así en verde para no confundirle. ¿Sí? La sumatoria de todo esto nos da 191.107,60. Y entonces este valor es restado, ¿sí? La resta que tanto estaba mencionando, ¿verdad? Que es la que dividía acá la operación. La resta de un comienzo, lo de la fórmula inclusive, está la resta ahí. Se resta 191.107,60 de qué? De este valor que habíamos obtenido anteriormente, que es 189.057,07, que es la otra parte de la operación de este cálculo de suma cuadrada entre grupos. Y al restar, el resultado nos sale 2050,53. Entonces, este resultado que ustedes ven ahí, ¿qué viene a ser? Viene a ser, como ustedes ya lo vieron anteriormente, ¿qué cosa? La, el- la suma de cuadrado entre grupos, entre grupos, entre grupos. Porque lo que obtuvimos anteriormente era la suma total de cuadrado, que no es lo mismo, ¿ok? Entonces, pasemos al paso número 5, que viene a ser encontrar la suma de cuadrados dentro de los grupos o también denominado con la denominado con el nombre de suma cuadrática intragrupo o también denominado con una tercera opción que es media de cuadrado intragrupo. Y bueno, y para esto existen dos procedimientos, uno más práctico, más sencillo, más corto, que está acá, y otro mucho más largo. Em, Hay dos procedimientos, obviamente vamos a utilizar el procedimiento más corto, ¿verdad? Pero para que sepan que existen dos procedimientos, están ahí, ¿verdad? Y a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, fíjense que también me tomé el trabajo de poner los tres nombres técnicos que tiene este paso 5, ¿verdad? Que pueden encontrar en los libros de psicología experimental, psicometría, psicología diferencial, psicología evolutiva, metodología de la investigación científica, em, y diferentes eh, libros técnicos así de investigación con enfoque cuantitativo. Sobre todo también se toca mucho en psicología experimental esto. Entonces, con las diferentes denominaciones de este paso, de diferentes libros, saqué así las diferentes denominaciones como para que sepan de dónde esto, o sea, cuál es la, la nomenclatura que tiene esto, este paso en diferentes materiales y en diferentes disciplinas. Bien, em, tenemos que hallar entonces la suma de cuadrados dentro de los grupos o denominado también suma cuadrática intragrupo o también media de cuadrados intragrupo. Vamos a hallar por el paso más sencillo, obviamente, ¿verdad? Y es este primer procedimiento. Y este primer procedimiento, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a agarrar, vamos a hacer lo siguiente. Ya tenemos nosotros la suma cuadrado total. Sí, ya tenemos. Ya tenemos. Y también ya tenemos la suma de cuadrado entre los grupos. Ya habíamos obtenido esto anteriormente. Es decir, em, la suma de cuadrado total ya había salido 2570,93. Está más arriba. Voy a mostrarla enseguida. Y la suma de cuadrado entre grupos también ya lo habíamos tenido. 2050,53. Lo que se hace acá para obtener la suma de cuadrados dentro de los grupos es restar la suma de cuadrado total versus la suma de cuadrado entre grupos. Eso es lo que se hace y el resultado es este.
520,40. Sencillito es. Nosotros vamos a borrar, pero acá les muestro. La suma de cuadrado total y la suma de cuadrado entre grupos ya teníamos. Borro y comienzo a subir. Recién obtuvimos este valor. Acá está. Acá está. La suma de cuadrados entre grupos 2050,53. ¿Se dan cuenta? Y habíamos obtenido de dónde. De acá. Ahí está. Suma de cuadrados entre grupos. En el paso 4. Habíamos obtenido eso. ¿Sí? Y si subimos un poco más, van a darse cuenta que la suma total ¿m? de cuadrado total, ya también la habíamos obtenido, que es 2570,93. Por eso es que les menciono que esto ya está. Y ese es el procedimiento más corto y más rápido, ¿verdad? Y para el segundo procedimiento, yo no quiero hacer perder tiempo, ¿verdad? Siendo que este procedimiento es más rápido. El segundo procedimiento tienen ahí, yo lo desarrollé para que ustedes sepan cómo se hace. Y lo dejo ahí como para que ustedes observen. Pero no es mi intención que lo desarrollen así porque es bastante técnico y me gustaría también que ustedes solos pillen cómo se hace ese segundo procedimiento a partir de la fórmula. Bastante interesante y bastante sencillo es para lo que manejan bien matemática pura y matemática estadística, ¿verdad? Y lo que manejan bien también psicometría, ¿verdad? Obviamente. Em, y le dejo el segundo procedimiento, pues se van a dar cuenta que con el segundo procedimiento se obtiene el mismo resultado. El resultado es 520,40 con el primer procedimiento. Y si bajamos, eh, se van a dar cuenta que se tiene el mismo resultado con el segundo procedimiento, 520,40. ¿Ok? Eso quería mostrarle para que sepan, ¿verdad? Pasamos al paso número 6. Estamos llegando ya al resultado de la F, así que analicémoslo bien. El análisis de varianza ANOVA tiene una particularidad, ¿verdad? Y es que debemos determinar em, los grados de libertad entre los grupos, porque este es entre los grupos, y también debemos determinar, claro, porque dice que son tres grupos, pues, y también tenemos que determinar los grados de libertad, pero en cada grupo, o sea, dentro de los grupos. Esa peculiaridad tiene el ANOVA. Por tanto, si observan acá la letra K está representando a los grupos. Por eso acá en la bibliografía dice, en algunas bibliografías puede figurar R en lugar de K, porque así es, K o R representa el número de grupos o variables analizadas en esa ocasión. Ejemplo, las BI, las variables independientes, ¿verdad? Pero en este caso estamos utilizando em, la K como grupo, ¿verdad? Por eso en este paso 6 que nos pide encontrar los grados de libertad entre los grupos, reemplazamos esta K con 3 porque tenemos nosotros 3 grupos, ¿cierto? Y menos uno nos queda entonces como resultado grados de libertad entre los grupos como valor 2. 3 menos uno son 3 grupos menos uno queda 2, ¿cierto? Y para el paso 7 tenemos lo siguiente. En el total que viene a ser la sumatoria de todos los participantes en cada grupo. Son 5 participantes para cada grupo, que son 3 grupos. Tenemos 15 y hacemos menos K, menos la cantidad de grupos que estamos comparando. Obviamente si tenemos 4 grupos y restamos menos 4, pero acá tenemos solamente 3 grupos, entonces 15 menos 3 nos da grados de libertad dentro de los grupos como 12. Entonces tenemos los grados de libertad entre grupos es 2 y grados de libertad dentro de los grupos es 12.
porque así se va a buscar en la tabla F. Se buscan 2 grados de libertad para encontrar justamente el valor que tiene que superar em, el ANOVA. Em, y bueno, y eso es importante mencionarlo, ¿verdad? Es importante mencionar antes de ingresar al paso 8 y al paso 9 que em, lo que hacemos es elevar al cuadrado fíjense que la suma de cuadrados entre los grupos y la suma de cuadrados intragrupo, dentro de los grupos, entre e intra, dentro, intra es adentro, se realiza ¿por qué? Porque la ANOVA trabaja con varianza, es decir, con los desvíos elevados al cuadrado. Por eso nosotros necesitamos elevado al cuadrado esos valores, y por eso justamente acá lo que vamos a realizar es hacer la media, o sea, obtener la media, la misma cosa que hicimos anteriormente, que era la suma de cuadrados entre grupos y la suma de cuadrados dentro de los grupos. Esto es lo mismo, pero la media. En vez de la suma de cuadrados entre grupos, ¿qué cosa? Esto que está acá, la media. Y en vez de la suma de cuadrados dentro de los grupos, es la media cuadrática dentro de los grupos. Entonces, ¿por qué todo esto? Porque les digo, ¿verdad? El ANOVA trabaja con varianza, entonces, entonces tenemos que obtener la media cuadrática entre los grupos y dentro de los grupos. Y es sencillo, nosotros ya teníamos anteriormente los valores teníamos los valores de la suma de cuadrados entre grupos. Teníamos. Y ese valor era, pueden fijarse en sus materiales en archivo PDF que les envié, ¿verdad? Y está ahí para no ir a buscar más arriba nuevamente, 2500, perdón, 2050,53. Em, y recuerden que los grados de libertad entre grupos era K, número de grupos, ¿se recuerdan? Que eran 3 grupos, menos uno, ¿cierto? Por eso nos dio 3 menos uno, nos daba 2. Y eso es el valor de grados de libertad entre grupos. 3, perdón, 2. 3 menos uno, 2. Y bueno, ahí obtuvimos que 1025,27 es el valor de la media cuadrática entre grupos. Y repito, bueno, ahí acá está este simbolito que una U con una colita hacia abajo al lado izquierdo y en cursiva representa la media. Después la C cuadrática entre grupos, figura abajo. Em, repito, algo importante. Y es lo siguiente, que este valor 2050,53 ya lo obtuvimos más arriba em, en la suma cuadrática entre grupos. ¿Dónde obtuvimos este valor 2050,53? ¿Dónde lo obtuvimos? Y fue en un paso anterior. A ver qué paso anterior. Acá está. Suma cuadrática entre grupos, que era el paso 4. En el paso 4 obtuvimos la suma de cuadrado entre grupos. Y fíjense que en este paso 4 se obtuvo eso. Y en el paso 3 era la suma total de cuadrado, que era 2570,93. Eso para que sepamos de dónde sale, ¿verdad? Y acá tenemos 520,40, que es la medida de cuadrado intragrupo que obtuvimos en el paso 5, que es 520,40, ¿verdad? Restamos la suma de cuadrado total menos la suma de cuadrado entre grupos y nos dio 520,40, que es el resultado de la media de cuadrados intragrupos. Bueno,
A ver, y bajamos para poder ver lo que falta hacer en el paso 9. En el paso 9 obtenemos lo siguiente. El paso 9 hacemos esto, la media de cuadrados dentro de los grupos. Acabo de mostrarle que la suma de cuadrados dentro de los grupos, ¿cómo se obtuvo? Que era 520,40 y se divide acá con los grados de libertad. Si se dan cuenta, los grados de libertad son 12, porque en este caso la fórmula era la siguiente. Era n mayúscula, si se recuerdan, que es el total de participantes en los tres grupos, ¿sí? Si hay cuatro grupos hay que sumar los participantes de cuatro grupos, obviamente. Y si hay de cinco grupos. Pero acá teníamos 5 más 5 más 5, que eran 15 participantes, ¿verdad? Eran 15, ¿cierto? Menos 3. ¿Por qué menos 3? Porque eh, porque K era 3. K viene a ser el número de participantes, perdón, el número de grupos. Por eso el resultado era así. N, que era 15, menos 3, nos daba 12. K era 3, cantidad de grupos. Eh, bueno, eso para entender de dónde venía este 520,40. Y bueno, el 520,40, que representa la suma de cuadrados dentro de los grupos. ¿En qué paso estaba? Recién les mostré, pero voy a volver a hacer el esfuerzo de subir otra vez para que ustedes puedan ver. Estaba acá en el paso número 5. En el paso número 5 y bajamos un chiqui más, ¿sí? Y ahí van a encontrar que estaba acá, suma de cuadrado entre los grupos, 520,40, que es el procedimiento más largo y más complicado, y después está el procedimiento más sencillo, que estaba acá. Este procedimiento más sencillo, que ya les mostré cómo se hacía anteriormente, está acá. Habíamos restado suma de cuadrado total menos la suma de cuadrado entre grupos. Nos salió 520,40, que representaba la media de cuadrados intragrupos, también conocido como suma de cuadrados dentro de los grupos, ¿sí? También conocido como suma cuadrática intragrupo. Entonces bajamos nuevamente y tenemos ya la media, el promedio, ¿verdad? Tenemos ya la media cuadrática intragrupos, perdón, entre grupos e intragrupos. 1025,27 representa a la media cuadrática entre grupos y este valor 43,37 representa a la media cuadrática dentro de los grupos. Con estas dos medias cuadráticas, tanto entre como intra, nos vamos a tratar de obtener en el paso 10 la F, el valor de ANOVA. Entonces bajamos un poco más e intentamos obtener el valor de ANOVA. Nuevamente ponemos acá la media cuadrática entre los grupos arriba, que es 1025,27, que acabamos de obtener. Y abajo ponemos la media cuadrática dentro de los grupos, que es 43,37, que acabamos de obtener en los pasos 8 y 9, respectivamente, ¿sí? Y tenemos finalmente el valor de ANOVA, de la razón F. Esta F mayúscula representa a ANOVA, también conocido como ANOVA. El valor de ANOVA queda acá entonces establecido con esto, ¿verdad? Que es 23,64 es el valor de ANOVA obtenida, no de la tabla, obtenida, de diferencia entre los grupos comparados. O sea, la diferencia entre los grupos comparados es de 23,64 en ANOVA. Pero ahora tenemos que buscar, ¿qué cosa? La razón F de la tabla. Hay que comparar esta razón F obtenida de diferencia entre los grupos, entre los tres grupos, hay que comparar con la razón F de la tabla. Y bueno, ponemos de vuelta acá que la razón F obtenida fue 23,64. Eso ya está. Y la razón F de la tabla, si observan ahí, se van a fijar que salió 3,88, ¿sí?
Pero ¿de dónde se obtiene este 3,88? ¿De dónde lo obtuvimos? ¿De dónde lo obtuvimos? Me aguardan un ratito, voy a acomodar mi micrófono. El tema de la tecnología no siempre es muy cómoda, ¿verdad? Bueno, entonces lo que hacemos acá es lo siguiente. Vamos a tener que analizar lo siguiente. Em, ¿De dónde se obtiene la razón f de la tabla? Este 3,88. Y se busca en la tabla f de ANOVA. Así como hay una tabla R de Pearson, así como hay una tabla T de Student, de distribución T de Student, hay una distribución F. Y contempla el empleo de los grados de libertad, pero doble, es decir, los grados de libertad entre los grupos que hay que buscar en el numerador de la tabla, ¿sí? Y los grados de libertad en sí, primero entre los grupos, perdón, el numerador, y dentro de los grupos en el denominador. Eso para que podamos entender, ¿verdad? Entonces, repito, tenemos que buscar dos grados de libertad. Uno, que es el grado de libertad en la tabla, obviamente, entre los grupos que están en el numerador, y los grados de libertad dentro de los grupos que vendría a ser en el denominador, que tendría que estar en el denominador. Entonces voy a abrir la tabla de distribución F como para que encontremos de dónde salió este valor 3,88 de referencia como razón F de la tabla. Y acá obviamente yo al observar esto, ¿sí? Al observar la F obtenida, que es 23,64, ya es mayor a 3,88. Acá yo ya observo que hay una diferencia significativa porque la razón F obtenida es mayor a la razón F de la tabla. Por tanto, sí hay diferencias significativas estadísticamente hablando entre los tres grupos comparados. Hay una afirmación. Acá se aceptaría la hipótesis de investigación. Pero primero vamos a encontrar de dónde salió este valor 3,88. Voy a hacer lo siguiente, voy a ir paso a paso para que podamos entender. Voy a borrar lo que estaba haciendo, ¿sí? Voy a bajar un poco esto para que podamos entender. Al paso 11, comparar razón F obtenida con la razón F de la tabla, ¿verdad? Y voy a abrir, que tengo acá en mi barra de tareas, voy a abrir la tabla F y trataremos de obtener. Voy a recalcar, ¿se recuerdan lo que le acabo de decir? 2 sobre 12. 2 de grado de libertad en el numerador representa a los grados de libertad entre grupos y 12 en el denominador los grados de libertad dentro de los grupos. Eso es lo que tenemos que buscar en la tabla F de distribución. Abramos entonces la tabla F de distribución. La tienen ustedes ahí en su pantalla. Y fíjense lo que plantea, que valores críticos de la distribución F para nivel de significación 0.05. Los valores tienen así, están escritos en una escritura normal. Sin embargo, alfa, nivel de significancia 0.01, ya está en negritas. Eso para que ustedes observen acá, por ejemplo. Acá, voy a mostrar acá. Todo esto. Mira, para el grado de libertad 1, por ejemplo. Del denominador. Mira. Lo que está acá arriba, lo que está ahí arriba, ¿sí? Todo esto que está acá arriba, ¿sí? Vendría a ser nivel de significación 0.05. Todo lo que está en negrita para el grado de libertad 1 en el denominador, todo lo que está ahí en negrita vendría a ser la libertad 0.01. Esto para poder entender lo que estamos haciendo, ¿verdad? Sigue diciendo que los valores enumerados en la tabla son los valores críticos de f para los grados de libertad del numerador del coeficiente f encabezados de columna y los grados de libertad del denominador del coeficiente f encabezados de renglón.
Para ser significativo, lo que te dice acá es lo que ustedes ya saben, que la f obtenida tiene que ser, y fíjense ahí en el signo, ¿verdad? Tiene que ser mayor o igual que la razón f crítica de la tabla. Ahí está. Entonces, comencemos a tratar de encontrar. Y por tanto, vamos a comenzar así. Habíamos dicho que en el numerador tenía que estar qué valor. Tenía que estar el valor 2 porque era k menos 1, ¿verdad? K menos 1 te da 2. Entonces, k menos 1, 2, como numerador era el 2. El 2 está acá, ¿ok? Pero como grado de libertad de denominador tendría que ser 12. ¿Por qué 12? Porque era 15 menos 3, 15 menos k, 3 grupos comparados. Y acá solamente en esta parte, en esta página llega solamente hasta el 10. Seguramente está el resultado que estamos buscando en la siguiente página. Por tanto, tenemos que ir a la siguiente página. Y entonces vamos a mover esto, ¿sí? Y acá llegamos a la siguiente página. Entonces, vemos lo siguiente. Vemos que el valor de grados de libertad del numerador 2, ¿sí? Y grado de libertad del denominador, que es 12, ¿sí? Y el nivel de significación, ¿se recuerdan que era 0.05 cuando comenzó el caso, la investigación lo había planteado? No, era 0.01. Entonces el valor que se tiene que superar es este. ¿Por qué es 0.05? Pues 3,88. 3,88 no es 3 por 88, no, es 3,88. 3,88 es 3,88. Entonces este es el valor que se tiene que superar. Y se superó ampliamente porque 23 y moneda era 23, algo era el valor de diferencia entre los tres grupos comparados. Bueno, así se usa la tabla F, la tabla de distribución F, para que conozcan, ¿verdad? Y bueno, y obviamente para que sepan, a medida que nos vamos hacia la derecha, ¿sí? Aumentan los grados de libertad del numerador. Y a medida que nos vamos hacia abajo, aumentan los grados de libertad del denominador, ¿sí? Y lo que ustedes observan ahí en negritas, acá por ejemplo, ¿sí? Es lo que representa están en segunda línea, están en la segunda línea si ustedes se dan cuenta, el nivel de significación punto 0,1, lo que está en negrita, ¿no? Y lo que está, por ejemplo, en color normal, ¿sí? Negrita, es el nivel de significación punto 0,5. Fíjense, ahí, ¿sí? Muy fácil. Y volvamos a nuestro análisis que estábamos realizando. Para eso tenemos que buscar de vuelta nuestro resultado, nuestro ejercicio, ¿verdad? Y bueno, y de ahí salió ese valor 3,88. Y decía que este valor 23,64, que es la F obtenida, al ser mayor que la F de la tabla, existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos comparados. Por tanto, se debería aceptar la hipótesis de investigación. De hecho, que eso dice ahí, ¿verdad? Se acepta la hipótesis de investigación, ya que los resultados de la comparación describen que sí, afirmación, acento en la I, existen diferencias estadísticamente significativas en los grupos comparados, en los niveles de Burnout, vamos a decir, ¿verdad? En los puntajes totales de Burnout. La hipótesis nula, se rechaza la hipótesis nula. El nivel de significación con el cual se trabajó fue igual o menor que 0,05. Y acá puso una observación que quisiera que por favor leamos, ¿verdad? Que nada de lo que coloca observación nunca está de más, al contrario, siempre es útil, ¿verdad? Y acá hay un punto relevante justamente, ¿verdad? En relación a eso que estoy mencionando. Ahí está. Y fíjense, acá viene un tema relevante. El estadístico ANOVA sí determina la diferencia que hay entre tres o más grupos comparados. Pero si se dan cuenta, y está subrayado ahí, pero no entre cuáles grupos se observó la diferencia. Determina que hay diferencia,
Pero ANOVA tiene un problema que no determina entre cuáles grupos hubo la diferencia. Es por ello justamente que em, posteriormente al uso de la ANOVA debe emplearse otro tipo de prueba estadística denominada, eh, son otro tipo de pruebas estadísticas con S, ¿verdad? Son denominadas post hoc o también denominado a posteriori, ¿verdad? Em, entonces, en esta oportunidad la prueba post hoc seleccionada para ser usada como complemento de ANOVA para poder determinar entre cuáles grupos se observó la diferencia significativa, estadísticamente hablando. La prueba post hoc seleccionada es la de diferencia significativamente honesta de Tukey. También hay otras pruebas post hoc como la de Sheffe o la de Bonferroni, etcétera. Otras más también hay. Pero, o sea, son pruebas también post hoc. Ahora seleccionamos esta porque es la más fácil de entender. Hay otras que son mucho más complejas. Seleccionamos la DSH de Tukey, diferencia significativamente honesta de Tukey, porque es la más fácil de comprender. Entonces pasemos al siguiente paso para ver qué es lo que vamos a hacer con Tukey. Vamos a ver entre cuáles grupos hubo la diferencia. No sabemos entre cuáles grupos hubo la diferencia. Sabemos que hay una diferencia porque ANOVA no nos aportó eso, pero no sabemos entre cuáles grupos es la diferencia. Para eso el siguiente paso.